Ya el escritor Ernest Jünger había sido nuestro invitado. Este excepcional testigo del siglo, lúcido y lleno de juguetona sorna, había estudiado zoología y filosofía, y su vocación como escritor solo se revelaría con sus diarios de guerra. Como homenaje, hoy queremos invitarles a escuchar 2 grupos de textos, el primero de los cuales está dedicado a los médicos y la enfermedad. De entre las numerosas anotaciones de Ernest Jünger sobre esta materia, se recogen a continuación 20 que han sido tomadas de 4 de sus obras: La emboscadura, Radiaciones 1, Visita a Göttenholm y Radiaciones 2. Cuando uno se va a pique, también se hunde la farmacia. La enorme clientela que hoy encuentran los charlatanes y los curanderos se explica no solo por la credulidad de las masas, sino también por su desconfianza frente a la práctica normal de la medicina, y en especial frente a la manera en que está volviéndose automática. Aunque esos magos antes mencionados ejercen su oficio de una manera muy tosca, hay 2 cosas importantes en que se diferencian de los médicos corrientes. En primer lugar, toman el enfermo como un todo, y en segundo lugar presentan la curación como un milagro. Precisamente esto es algo que se halla en correspondencia con el instinto, que continúa estando sano, de las gentes, y es en eso en lo que se basan las curaciones. La reducción de lo sustancial se hace sentir ante todo como sufrimiento, y por ello no resulta extraño que sean especialmente médicos quienes presten atención a este fenómeno. Lo hacen con sutiles sistemas de sondeo de las profundidades y con terapias basadas en esa clase de sondeos. Entre los tipos de enfermos que acuden a la consulta de los médicos está en uno de los primeros lugares el tipo que quiere matar a su padre. En vano se buscará aquí el tipo opuesto a él, es decir, el tipo de persona que ha perdido a su padre y cuyo sufrimiento consiste en la ignorancia de esa pérdida. En vano se buscará aquí ese tipo, pues la medicina fracasa en este punto. Es cierto que en todo buen médico es preciso que haya algo de sacerdote, pero la ocurrencia de pretender reemplazar al sacerdote solo puede venirle a la cabeza al médico en unos tiempos en que se ha perdido la noción de los límites que separan la salvación de la salud. De ahí que se piense lo que se piense de todas esas imitaciones de medios y formas espirituales que se llevan a cabo mediante métodos terapéuticos, imitaciones, por ejemplo, del examen de conciencia, imitaciones de la confesión, de la oración, del éxtasis, entre otros. Tales imitaciones no irán más allá de los síntomas, si es que no resultan incluso perjudiciales. Se da por supuesto que en la confrontación con lo absoluto no está presente tampoco el médico. Con respecto a la salud, el arquetipo que cada uno lleva dentro de sí es su propio cuerpo, ese cuerpo que es invulnerable y que ha sido creado allende el tiempo y sus mudanzas, ese cuerpo que irradia en su manifestación corpórea humana y que también interviene en la curación. En todas las curaciones intervienen fuerzas creadoras. En el estado de salud perfecta, una salud que se ha vuelto muy rara, el ser humano es también consciente de que posee una configuración superior cuya aura lo envuelve con sus rayos. Aún hoy, la curación brota de lo luminoso, y es importante que el ser humano se deje determinar por ello, al menos en sus presentimientos. No es el médico, sino el enfermo, quien es un soberano,
quien es un dispensador de salud que él saca de residencias que son inexpugnables. Solo cuando él, el enfermo, pierde el acceso a esas fuentes es cuando está perdido. En su agonía, el ser humano se asemeja con frecuencia a alguien que va perdido en busca de algo. Encontrará la salida, la encontrará acá o allá. Ha habido ya varios casos en que se ha visto sanar a alguien a quien los médicos habían tachado de las listas de los vivos. Pero eso no ha ocurrido nunca si el enfermo había olvidado la lucha. Para el hombre sano, la mejor receta es evitar al médico, confiar en la verdad de su propio cuerpo, pero también, ciertamente, dar oídos a lo que los médicos dicen. La influencia cada vez mayor que el Estado está empezando a ejercer en los servicios médicos, casi siempre con pretextos sociales, es algo que resulta sospechoso y que incita a la máxima cautela. Cuando uno acude a consultar al médico, es recomendable la desconfianza, ya que los médicos se sienten cada vez más dispensados de guardar el secreto profesional. Nunca se sabe en qué estadísticas irán a inscribirlo a uno, estadísticas que se llevan no solo en los despachos de los médicos. Todo el que cura colabora, claro está, a un milagro, bien con aparatos y métodos, bien en contra de ellos. Y es mucho lo que se ha ganado si se sabe eso. El médico que aplica a su enfermo algo que es contrario a lo prescrito, confiere tal vez precisamente con ello una fuerza milagrosa a ese medicamento. Cuando ayunamos para curarnos, actuamos como un señor que exonerase por algún tiempo del servicio a su cocinero con el propósito de echar a la calle a un huésped no invitado. El ayuno es un gran medicamento. Procura no solo salud, también procura ocio y poder espiritual. La salud puede ser buena. La enfermedad a veces puede ser aún mejor. Las enfermedades son preguntas, también deberes e incluso galardones. Lo decisivo es cómo se llevan. A aquel médico no le faltaba ternura ni menos aún delicadeza. Era un buen profesional en diagnósticos y un mal terapeuta. Era un médico de esos verdaderamente capacitados para entablar largos diálogos con aquellos enfermos que esquivan la curación. El doctor Salmanov, antiguo médico de Lenin, después de Celsus y de Weizsäcker, el único médico con ideas generales con que me tropiezo y bien me gustaría ponerme en sus manos. Es un hombre que parte de la totalidad y por ello también de nuestro tiempo como totalidad. De él dice que es un tiempo enfermo. Según Salmanov, a la persona singular que vive en este tiempo le resulta tan difícil estar sana como una gota de agua en un mar agitado por la tempestad no estar en movimiento. Un mal específico de nuestro tiempo lo ve Salmanov en la tendencia a las convulsiones y los espasmos. Gratis lo es la muerte. Esto quiere decir que es preciso ganarse la salud que uno tiene, y ganársela precisamente mediante un esfuerzo común del enfermo y del médico. La enfermedad suele comenzar en el enfermo como un mal moral, que luego se propaga a los órganos.
Si el enfermo no muestra voluntad de curarse en este estrato moral, el médico ha de rechazar el tratamiento. Lo único que haría sería cobrar unos honorarios que no se ha ganado. Los honorarios esenciales del doctor Salmanov cuando trataba a Lenin consistían en que, cuando lo visitaba, podía entregarle un pedacito de papel en el que estaban escritos los nombres de personas encarceladas, cuya liberación se disponía posteriormente. Del agua asegura el doctor Besançon que no es limpia y sobre todo que no es isotónica. A ella prefiere el buen vino, el té y el café endulzados, así como los zumos de fruta. Según él, han muerto muchos más seres humanos por culpa del agua que por culpa del vino. Están escuchando Literatura para Oír. Textos, cuentos, relatos y narraciones hablados. Emisora cultural Radio Bolivariana. Hoy, Ernest Junger. El segundo texto de Ernest Junger evoca el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Me gusta recordar las semanas anteriores a la guerra. Se caracterizaron por una atmósfera de euforia y laxitud como la que suele preceder a las tormentas de verano. La actitud de la gente era más franca y despreocupada de lo normal, pero sus ocupaciones seguían discurriendo por los cauces habituales. Por eso, y no obstante lo que estaba ocurriendo, tampoco mi familia dejó de emprender, como todos los años, el habitual viaje de veraneo hacia la isla de Juist. Esta vez, no había acompañado yo a mis padres y hermanos. Me había quedado en nuestra solitaria casa a fin de preparar con calma el examen final del bachillerato. Sentía deseos de librarme pronto de los bancos escolares que me resultaban cada vez más agobiantes. Por mi modo de ser, tendía hacia una amplitud y libertad vitales que presumía sin duda con razón que eran irrealizables en la aburguesada Alemania. Un año antes, había intentado ya un golpe de fuerza. Me había escapado de casa al amparo de la noche para correr aventuras por el mundo. Como le suele suceder a los fugitivos adolescentes, muy pronto fui devuelto a casa. Mi padre, hombre de sentido práctico, había cerrado un pacto conmigo. Primero haría el examen final de bachillerato y luego me dedicaría a recorrer el mundo a mi gusto y capricho. Esta agradable perspectiva espoleaba considerablemente mi diligencia. Había realizado ya grandes procesos en mis estudios cuando, hacia el final de las vacaciones escolares, en aquel día de agosto tan henchido de significado, subí al tejado de nuestra granja. Aquel edificio había sido pasto de las llamas el año anterior y ahora estaban reparándolo. Ahí se encontraba trabajando Robert Maya, nuestro jardinero, acompañado de un obrero desconocido para mí, que nos había enviado por algunos días una empresa fabricante de cubiertas de tejado a prueba de fuego. Mientras aquellos dos hombres clavaban en los cabrillos los tableros de la cubierta, yo les hacía compañía y charlaba con ellos. Desde aquel tejado
se podía divisar en toda su amplitud el antiquísimo paisaje de llanuras en que estaba situada nuestra casa. Hacia el este cerraba el horizonte un lago de grandes dimensiones llamado el Mar de Steinhude. Hacia el oeste, la mirada se perdía en una extensa zona pantanosa en la cual, según contaban viejas tradiciones, un ejército de germánico había sufrido un descalabro. Por el sur penetraban en la llanura las últimas estribaciones de los montes del Weser, y hacia el norte se extendía la planicie de los páramos de Nienburg, sembrados de oscuros bosques de pino. El campo de visión abarcaba, pues, todos los elementos de este paisaje que yo sentía como mi verdadera patria. Sentados en el tejado, que los rayos del sol habían calentado, nos hallábamos entregados a nuestra charla, cuando pasó por la parte de abajo, montado en su bicicleta, el cartero, tal como solía hacer siempre a aquella hora. Sin bajarse, nos gritó estas 3 palabras: «¡Orden de movilización!». Sin duda, hacía ya horas que el telégrafo estaba difundiendo incesantemente esas mismas palabras por todos los rincones del país. El tejador acababa de alzar el martillo para dar un golpe. Detuvo su movimiento y con toda suavidad depositó la herramienta sobre el tejado. En ese instante entraba en vigor para él un calendario diferente. Había cumplido ya el servicio militar y en los próximos días tendría que presentarse a su regimiento. Mayer pertenecía a la reserva de reemplazo y también para él era inminente el llamamiento a filas. Yo tomé la resolución de participar en la guerra como voluntario, decisión que adoptaban a aquella misma hora centenares de miles de hombres. Nuestro pequeño y pacífico grupo se había convertido de golpe en un grupo de soldados, y eso mismo ocurría en todos los sitios de Alemania en que estuviesen reunidos unos cuantos hombres. Recogimos las herramientas y acordamos tomar un trago en la aldea. Cuando llegamos ante el ayuntamiento, vimos que ya estaba expuesta en el tablón de anuncios la orden de movilización. En la taberna no se notaba ninguna excitación especial. Al campesino de la Baja Sajonia le es ajena la exaltación. Su elemento propio es la tenaz fuerza de la tierra. No regresamos a casa hasta bastante tiempo después. Mientras caminábamos por la solitaria carretera, íbamos cantando la hermosa canción que dice: «Auf, auf, Kameraden von der Infanterie, es gilt für unser Leben». Arriba, arriba, camaradas de la infantería, hemos de luchar por nuestra vida. Mis padres regresaron al día siguiente. Todos los lugares de veraneo se habían quedado vacíos de repente. Por la tarde fui en tren a Hannover para inscribirme en un regimiento. De vez en cuando veía junto a los raíles unos peleles rellenos de paja que se bamboleaban al viento. Los guardavías habían colgado al zar Nicolás. Por la plaza de Ernesto Augusto pasaba desfilando un regimiento que marchaba al frente. Los soldados cantaban, entre sus filas se habían introducido señoras y muchachas y los adornaban con flores. Desde entonces he visto muchas multitudes arrebatadas de entusiasmo. Ningún otro ha sido tan hondo y poderoso como el de aquel día. A la mañana siguiente me dirigí al cuartel del 74º Regimiento de Infantería, que encontré sitiado por millares de voluntarios. Era completamente imposible avanzar dentro de aquella muchedumbre. Por fin, al tercer día, conseguí llegar hasta el 73º Regimiento de Fusileros. Allí me declararon apto y me apuntaron en las listas. Una vez resuelto el problema de mi inscripción, un escribiente me gritó cuando ya me marchaba: «¿Y usted qué es? ¿Está en el último curso de la enseñanza media? ¿Quiere hacer también el bachillerato?». En medio de la agitación en que me encontraba, se me había olvidado del todo aquella cuestión que tampoco me parecía ya tan importante. De todos modos, hice que me extendieran un certificado, y así fue como durante 5 días sufrí, junto con otros compañeros de infortunio, una serie de exámenes escritos y orales. Como es natural, las pruebas fueron fáciles. En realidad resultaba menos difícil aprobar que suspender. Aún así, hubo entre nosotros un ave de mal agüero que logró realmente esto último. Una vez que me matriculé en la Universidad de Heidelberg, quedé libre de toda clase de preocupaciones.
Durante las semanas siguientes me despertaba de muy buen humor por las mañanas, en especial cuando la noche anterior había estado soñando que aún no tenía aprobado el examen final de bachillerato. En realidad, solo había una cosa que me desazonaba. Me llenaban de angustia las noticias que los periódicos traían acerca de nuevas victorias. Según ellos, algunas patrullas de la caballería alemana habían divisado ya las torres de París. Si las cosas continuaban progresando de ese modo, ¿qué iba a quedar para nosotros? Pues también nosotros queríamos oír el silbido de las balas y vivir esos instantes que cabe calificar como el bautismo propiamente dicho del varón. La ansiada orden llegó por fin. El 6 de octubre debía presentarme en el cuartel. Las semanas de instrucción transcurrieron con rapidez. Pasaba los días en el páramo de Barenwald o en la plaza de Waterloo. Las noches, como es natural, con buenos camaradas o con una chica. Aprendí a disparar y desfilar y entablé también conocimiento con la disciplina prusiana. Y si bien es cierto que al principio choqué violentamente con ella, con todas y cada una de sus normas, le debo más que a todos los maestros de escuela y a todos los libros del mundo. De repente, el 27 de diciembre, nos pusieron en estado de alerta. El frente nos estaba aguardando. Cargados con un pesado equipaje y sin embargo eufóricos como en un día de fiesta, desfilamos hacia la estación del ferrocarril. En el bolsillo de mi guerrera había guardado una libreta delgada. Estaba destinada a mis anotaciones diarias. Sabía que nunca más volverían las cosas que nos aguardaban y me encaminaba hacia ellas con suma curiosidad. También tendía, por mi propia manera de ser, a observar las cosas. Desde muy pronto sentí predilección por los telescopios y los microscopios, instrumentos con que se ve lo grande y lo pequeño. Y entre los escritores admiraba desde siempre a los que, además de poseer unos ojos agudos para todo lo visible, se hallaban dotados también de un instinto para lo invisible. Cuando llegó el tren comenzaba a oscurecer. Entre cánticos nos sumergimos en la noche. Cuando con luces y ruidos pasábamos rodando junto a las aldeas y las solitarias casas de labor, sin duda los padres que allí estaban sentados a las mesas con sus hijos decían: «Son soldados, marchan a la guerra». Y tal vez los niños preguntaban: ¿la guerra? ¿Qué es eso? En Literatura para Oír han escuchado el alemán Ernest Jünger.